Hola, bienvenidos. Es un gusto poder seguir avanzando y creciendo siempre en la palabra de Dios, poder encontrar respuestas a nuestras preguntas y, lo más importante, soluciones a los retos que algunas veces nos plantea la vida. En esta reflexión, precisamente, yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué tan fortalecido salgo de situaciones desgastantes, problemáticas y complicadas? La respuesta personal es que no siempre me siento tan a gusto o tan fortalecido de haber atravesado por un momento de prueba. Sin embargo, la Biblia nos ayuda a entender que podemos siempre mejorar. Si estaba bien, puedo estar mejor. Si estaba muy mal, puedo pasar a un nivel más favorable. Y finalmente, si ni muy mal ni muy bien, siempre puedo escalar al siguiente nivel. Dios siempre cumple lo que promete. Eso es lo que hablamos en la reunión anterior. Y hoy veremos algo muy interesante. Cuando nos damos cuenta que las cosas no están sucediendo como las esperábamos, es decir, cuando no estamos viendo un resultado favorable, tenemos la tendencia o a abandonar el asunto o a intentar acelerar el proceso. A veces las buenas intenciones pueden acarrearnos, sin lugar a dudas, malas consecuencias. Y es ahí donde el capítulo 16 del Génesis tiene utilidad práctica para nuestra vida. El verso 1 y 2 de Génesis 16 nos ayuda a entender de lo que te estoy hablando. Sarai, la mujer de Abraham, viendo que no había podido dar a luz un hijo, tenía una sierva. Ella era egipcia y se llamaba Agar. A Sarai se le ocurre la fabulosa idea y así se la comparte a su esposo Abraham. Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. La solución que encuentro es la costumbre común en nuestra tierra. Ten un hijo con mi sierva. Probablemente por medio de ella yo pueda criar hijos. Y Abraham la escuchó y dijo, está bien, hagámoslo. La promesa de un hijo propio no se había cumplido. En Génesis 15:4, Dios le entregó esta promesa, pero el tiempo ya había transcurrido. Sarai intenta acelerar el proceso. Escoge en base a la costumbre de la cultura de su época y el problema hasta ahí ya se había escalado a un nivel que no se tendría considerado siquiera si su cabeza estuviera bien ubicada. Sin embargo, Abraham le hace caso y eso nos lleva a entender el refrán que dice, el que confía espera, pero el que duda acelera. Es decir, aunque Abraham permanecía ilusionado con la promesa de Dios y esperaba que ésta se cumpliera a través de Sarai, comete el error de permitirle a su esposa que ella tome una decisión que no le correspondía. Y por otro lado, la forma de hacerlo, aunque a veces para nosotros es el fin justifica los medios, créeme que Dios nunca lo ve desde esa perspectiva. Más adelante, y con todas las consecuencias adversas encima, se darían cuenta y les quedaría en claro que esta no fue la mejor forma de hacer las cosas y definitivamente no es lo que Dios había planificado para que ellos pudieran recibir la bendición que les había prometido. La moraleja del capítulo 16, versos 1-2 es la siguiente. Dios no necesita nuestra ayuda. No necesita de nuestras ideas fabulosas para acelerar sus planes. A veces es necesario que el tiempo corra de acuerdo al cronómetro de Dios y no en base a nuestra impaciencia. Dios siempre va a buscar desarrollar en nosotros fe y paciencia para que la bendición sea la consecuencia natural de lo que Él nos ha prometido. Así pues, los versos 3 y 4 dice que al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, su mujer, le da a su sierva y se la da por mujer a su marido Abraham. Él se llega a Agar, es decir, tienen relaciones íntimas y ella concibe y sucede algo que no estaba en la mente ni de Abraham ni de Sara. Cuando ella vio que había concebido, empezó a mirar con desprecio a su señora Sarai.
En este momento Abraham cumple aproximadamente unos 85 años de edad y Sarai probablemente andaba en sus 75. El embarazo inmediato de Agar complicó la vida familiar de Abraham y Sara. Ahora Agar es la esposa de Abraham, es la portadora de su único hijo. No es el que Dios le prometió, es el que sus ideas encontraron como solución para acelerar el lento proceso de Dios que ellos no veían que llegara a su realización. Entonces, ella empezó a notar que, así como la miraba con desprecio a Sara, Sara le retribuía el sentimiento y la hostilidad. Empezó a sentir que era un peligro que Sara considerara a ese niño que aún no nacía como si fuera suyo. Yo estoy muy seguro, y esto no lo dice la Biblia, que seguramente Agar comenzó a pensar y a preguntarse, bueno, Abraham y yo ya esperamos un hijo, ¿para qué necesitamos a Sarai? Y Sarai le dijo a Abraham, que recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio, y ahora que Dios juzgue entre nosotros. No cabe duda que la ceguera espiritual es un problema fuerte. Es decir, a veces cometemos errores que nos cuesta trabajo reconocer, pero nos cuesta más trabajo verlos cuando los estamos realmente llevando a cabo. Es muy importante que nosotros tengamos la claridad de ver las cosas no solamente en el ámbito material, económico, práctico, sino también espiritual. Es decir, desde la perspectiva de Dios. Número 1, Sara le reclama a Abraham y lo culpa de las consecuencias que ahora venían, esta hostilidad entre ella y Agar. Número 2, ella no asume su responsabilidad. Ella está convencida que hizo lo correcto. En tercer lugar, se victimiza. Recaiga sobre ti mi agravio. Yo lo hice bien, yo te entregué mi sierva, pero ahora yo soy la víctima. Segura de que ella estaba bien, dice, el Señor mostrará quién de los dos está equivocado. Pues creo que si lo podemos ver, no tan espiritualmente, pero lógicamente, los dos estaban equivocados. Y esto me lleva al siguiente dicho que también he conocido y que creo muy fervientemente. Cuanto más trabajo nos cueste creerle a Dios, es más importante acercarnos a Él y a su palabra y no a la duda. Es por eso que en los versos 6 al 8 leemos también esta parte complementaria. Abraham le responde a Sara y le dice, mira, ella es tu sierva. Así es que pues haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con más dureza, tanto así que harta de esa situación, Agar define huir de esa familia disfuncional. Vemos varias cosas que resaltan de una manera lógica y evidente. En primer lugar, Abraham, como muchos hombres, no se hizo responsable. Bueno, mira, yo me lavo las manos, este es un asunto de mujeres, haz lo que mejor te parezca, y no lo pensó dos veces. Él no generó la idea de que tuviera una relación con su sirvienta, esa fue la idea de su esposa, pero él no la detuvo, él no frenó la mala decisión. El conflicto familiar siguió escalando en intensidad porque nadie tuvo la coherencia y la cordura de ver el error tan grande que estaban cometiendo, pensando que el fin justifica los medios. Abraham definitivamente no supo ejercer su liderazgo como cabeza de familia y dejó que su esposa tomara decisiones equivocadas, guiada más por sus emociones. Pero Dios nunca deja que nosotros arruinemos su plan. En el verso 7 leemos que el ángel del Señor encuentra a Agar en el desierto donde ella había huido, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a un lugar llamado Shur. El ángel le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Creo que todos nos hemos hecho esta pregunta cuando queremos huir de nuestros conflictos más extremos.
Cuando estamos en los momentos más difíciles, cuando tenemos que cruzar nuestro propio desierto, muchas veces nos pensamos, ¿qué pasó? Y ahora, ¿qué va a pasar? Dios la busca porque tiene un plan perfecto para todos, no solo para unos cuantos iluminados o escogidos. El principio es muy claro. En nuestros momentos más difíciles, es decir, cuando tenemos que atravesar por el desierto, Dios siempre nos va a encontrar y nos va a ubicar. Eso es fabuloso y muy bueno. A veces, pasar por el desierto no es tan malo como creemos. Es decir, tener una racha de eventos adversos y tener que atravesarlos, cuando estos son muy difíciles e intensos, no es algo tan malo si aprendemos a verlo desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios. Cuando tú y yo pasamos por el desierto, es ahí donde Él trata con nosotros. Es lo mismo que le ocurrió a Moisés, es lo mismo que tuvo que acontecer con Elías y es lo que el mismo Señor Jesús atravesó en su vida. Dios siempre va a dar una palabra. Por lo general esta palabra será de ánimo y de ubicación y esa palabra va a generarnos una visión. Es decir, esto no es el fin, nos podemos levantar y podemos caminar. Siempre Dios nos va a desafiar y nos va a consolar. El desierto ciertamente es un lugar de soledad, pero también es un lugar de revelación. Es un entorno que te va a ayudar a ti y me va a ayudar a mí a forjar nuestro carácter. Nos va a activar espiritualmente y nos va a llevar a cerrar el ciclo de dolor por el cual estemos pasando. Es totalmente necesario e importante cerrar los ciclos adversos y no dejarlos abiertos permanentemente. Los versos del 9 al 13 dicen que el ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a tu autoridad. Tal vez muchos de nosotros quisiéramos tener un encuentro con Dios y que Él nos diga: tú tienes la razón, tú eres la víctima, pobrecito de ti, aquí está tu recompensa. Pero Dios lo ve desde una perspectiva mucho más amplia. No hacer más grandes los problemas es la prioridad en la perspectiva de Dios. Regresar a veces representa un reto, porque nosotros queremos aquello que nos gusta, que nos favorece, que no nos conflictúa y que no nos implica un esfuerzo mayor. Regresa y sométete a la autoridad de tu señora. Seguramente no eran las palabras que Agar estaba esperando. Pero el ángel del Señor añade: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Entonces, para que no sigamos en el error, Dios siempre nos va a llamar al orden. Esto es indispensable, el orden en nuestra vida, para que Él pueda bendecirnos y evitarnos más consecuencias dolorosas. Agar tuvo su encuentro personal con Dios y eso cambió su vida y también cambió su destino. Y ese es el punto medular de todo el mensaje de la palabra de Dios. Podemos tener una práctica religiosa, podemos tener una moral impecable y una ética intachable, pero a Dios le interesa encontrarse con nosotros, que lo podamos conocer, que podamos depositar nuestra fe y confianza en Él y lo más importante, que podamos también ser obedientes a sus instrucciones. Eso es lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Toda persona que tiene un encuentro personal con Dios nunca vuelve a ser la misma. Siempre hay un cambio. Por ejemplo, nosotros leemos en la Biblia el caso de la mujer samaritana, una mujer con una vida moral muy difícil, pero Jesús no la juzga por eso, más bien la anima a salir de su condición y ella logra entender espiritualmente su problema y reacciona favorablemente a su relación con Jesucristo que acababa en ese momento de establecer. Zaqueo, el chaparrito cobrador de impuestos, curioso por conocer a Jesús, trepa en un árbol, Jesús lo ve, tienen un encuentro personal y lo llama y le dice: baja porque es necesario que hoy esté en tu casa. Una vez estando en su casa, Zaqueo recibe la palabra de Cristo, cree en ella y convierte su vida en un cambio radical.
Tanto así que está dispuesto a regresar todo lo que se robó, y no solamente lo que se robó, sino cuadruplicado. Yo me imagino la cara de su esposa que habrá puesto. Saulo de Tarso era un joven celoso de su religión, que había aprendido religión, pero no una relación personal con Dios. Él persiguió a los primeros cristianos sin saber que su encuentro con Cristo lo cambiaría de tal forma que él entendería que no es una religión lo que lo salvaría, sino una relación personal con el unigénito Hijo de Dios. Todos estos personajes que te menciono fueron cambiados y transformados. Y regresando al texto de Génesis, capítulo 16, dice el verso 11, el ángel le dijo a Agar, estás embarazada, darás un hijo y le vas a poner por nombre Ismael, que quiere decir Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Esto es muy importante. Dios siempre sabe, conoce, escucha y está interesado en lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, lo que nos pasa a todos. Este hijo tuyo, le dice, será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Tal vez lo sabes, tal vez no, pero Ismael es el padre de toda la nación árabe. Pueblo aguerrido, pueblo de difícil temperamento, siempre en conflictos, siempre hostiles hacia el pueblo de Dios, Israel. La conclusión de este capítulo y de esta charla es aprender las lecciones que nos imparte. Número 1, podemos poner la fe en las promesas de Dios. Tal vez a ti y a mí Dios no se nos ha aparecido en un sueño como Abraham, pero créeme, si lees la Biblia encontrarás infinidad de promesas para ti, para tu familia, para tu descendencia. Y es muy importante conocerlas porque podemos confiar que Dios cumplirá lo que dijo. Incluso cuando no podemos ver el futuro o lo que vemos que está pasando a nuestro alrededor es muy lento para llegar a cristalizar esas promesas que Él ha prometido. Número 2, aprendemos también que no debemos por ninguna causa acelerar los procesos. El peor error que podemos cometer es querer acelerar los tiempos de Dios. Que nos quede bien claro, tanto a ti como a mí, Dios no necesita nuestra ayuda. Podemos tener fe y paciencia, y esos dos elementos juntos son el requisito indispensable para recibir la bendición de Dios. Si actuamos precipitadamente, eso nos traerá problemas, y hacer sin pensar siempre es algo muy peligroso. Yo te animo para que reflexiones en esto que hoy hemos charlado, lo revises con calma y si en alguna forma puedes tú hacerlo parte de tu vida y pedirle a Dios que Él te guíe para que seas más allá que una estadística, sino una excepción, entrégale tu vida a Cristo arrepentido, arrepentida de tus faltas. Comprométete con Él a leer su palabra, creerla, estudiarla y obedecerla, y comprueba cómo realmente Dios siempre está al cuidado de nosotros y tiene un plan mucho más amplio y mejor que el que tú y yo hemos diseñado para nuestra vida. Te espero en nuestra siguiente misión. Bendiciones.